Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Que, claro, en contacto con una unidad de este tipo te pone en contacto con la fragilidad de un mundo, ¿no? Estaba yo pensando que igual que en los institutos hacen visitas a museos, así tendrían que hacer visitas a sitios como este, ¿no? Porque realmente el mundo es súper frágil y no somos conscientes de ello hasta que estamos en un sitio como este, ¿no? O sea, yo pienso mucho que yo, por ejemplo, llego a casa y pues no es que... No, es que tengo 3 hijas sanas, que me caen bien, tengo un marido que me cae muy bien todavía, tengo Son adolescentes y todavía te caen bien. No, es que me han caído bien todo el rato y entonces es verdad que relativizas. Creo que eso es o sea, la temporalidad de la vida de alguna manera creo que te hace vivir mejor, ¿no? Huimos mucho en nuestra sociedad y yo creo que es un error. Porque realmente lo que tenemos hoy lo tenemos hoy, pero mañana a lo mejor no, ¿no? A todos los niveles. Y a mí me ayuda mucho mi trabajo, yo creo que a vivir mejor y a tener una posición en la vida mucho más consciente. Keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins. And we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was, but all she spoke. Will it pay for her thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Luego sabremos en qué lugar estaban, que te cambia la mirada del mundo. Se me hace raro, por cierto, no ver a Juanjo a través del cristal con un café para Paqui. No está aquí conmigo, está en su querida Asturias. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier, buenos días. Hoy se te ¿Qué nota tal incluso estás? más animado y más contento cuando entras desde Asturias. Ah, sí, qué bien. Es como que estás hasta mejor ecualizado, no sé muy bien por qué. Bueno, ¿cómo ha sido lo de deshacer la maleta? No, no la he deshecho todavía. Es decir, que está ahí abierta encima de una cama y la verdad es que no parece una maleta, parece una autopsia, parece un cuerpo con todas las vísceras a aire, ¿no? No, la maleta se resiste, primero se resiste a ser llenada porque lleva ahí meses en un armario, en un altillo. Y dice, qué pesadez ahora esto. Y luego se resiste a ser desllenada, ¿no? A ser vaciada. En fin, no tengo todavía cuerpo para... Porque es que además, al entrar en la casa, también la casa te recibe de un modo un poco hostil, ¿no? Porque, en fin, ha estado tranquila durante unos meses. Y de repente llega ahí un intruso que pone en marcha la nevera, que pone en marcha los grifos, que pone en marcha la luz y da la impresión de que la casa, en fin,
te recibe con cierta hostilidad, o sea que tienes que pactar. Ya. Estoy todavía en los días en que pacto con ella. No, pero y la maleta es el símbolo, o sea, no la deshaces hasta que la casa no te acepta. Sí, hasta que no haya llegado a un pacto que es como aceptar que estoy ya en otro sitio. Mira, fíjate qué curioso. No sé si te conté, hace un par de meses, o sí, me llevé de me llevé de unos almacenes, compré, vamos, unos almacenes, Cuidado con eso. en unos grandes almacenes, de estos que tienen, no, esto... A ver. Bueno, en el Corte Inglés. Joder. ¿Para qué andarnos con tonterías? En el hipermercado del Corte Inglés. Que tienen a entrada, antes de la cosa de alimentación, tienen ropa, tienen algo de ropa. Y había una chaqueta de chándal que me gustó, y como no me necesitaba probarme ni nada allí mismo, pues la metí en el carrito. Y luego pasé por caja y la pagué. Y me fui del supermercado, y al llegar a casa me di cuenta de que tenía la arma antirrobo. Ah, claro. Había pasado, no sé, no me había pitado, pero... Y entonces, claro, digo, joder, ahora vuelvo al supermercado y explico que tal, se me va a poner cara de culpable, no van a pensar que la he robado. Total, que dije, bueno, aquí estoy yo. Oye, no te puedes imaginar, imposible. Martillazos, alicates, tenazas, o sea, son imposibles de quitar esas armas. Hasta que alguien me dijo, mira un tutorial, que hay tutoriales para todo. Y entonces miré un tutorial de cómo quitar las armas y ahora estaba chupado, era calentar un poco, en fin, estaba... Entonces, fíjate, he mirado por curiosidad en internet Ay, madre. los tutoriales, que es un mundo, ¿no? Cómo hacer una maleta. Y hay 12.000 tutoriales para hacer una maleta. Pero no hay ninguno sobre cómo deshacerla. Nadie se le Ningún ocurre. tutorial para deshacer una maleta. Pues ahí tienes un nicho, hazlo tú. Esto sí, no te digo que no, porque además la maleta se llena, yo creo que más que de ropa y tal, se llena de miedo, ¿no? Porque viajar siempre nos pone un nudo en la garganta, al menos en el estómago, al menos a mí, ¿no? Y entonces hay que vaciarla de miedo. Entonces me ha recordado esto de los tutoriales, que yo no los había mirado nunca porque me aburren. Yo sí tengo que buscar una receta de cocina, miro un texto, pero no a alguien que me lo explique con imágenes porque me pone nervioso, ¿no? Pero ya por curiosidad me he puesto a mirar, ¿no? Y me ha recordado aquel texto de Cortázar, no sé si te acuerdas, que era instrucciones para subir una escalera, ¿no? Y bueno, que Cortázar hizo, creo que en Historia de Cronopios y Famas tenía varias instrucciones, instrucciones para llorar, por ejemplo, instrucciones para dar cuerda al reloj, instrucciones para matar hormigas en Roma, que este era muy bueno. Pero, claro, he visto los tutoriales, por un lado he pensado, joder, Cortázar fue un adelantado, ¿no? Porque en 1962 estaba ya avanzando algo que ocurriría ahora en nuestra época, ¿no? En el siglo XXI. Pero claro, las instrucciones de Cortázar para subir las escaleras o para cualquier otro acto, en fin, trivial y cotidiano, tienen como objeto extrañarnos precisamente de lo trivial y de lo cotidiano, ¿no? Es decir, que cuando leemos las instrucciones para dar cuerda al reloj, nos da la impresión de que en el reloj hay una amenaza, ¿no? O para subir las escaleras, fíjate tú, una de las cosas más difíciles de los robots humanoides es que se hacen subir escaleras, porque tienen que estar jugando ahí con el punto de gravedad y tal, ¿no? Y entonces, claro, la diferencia entre la literatura que ha venido mostrándonos la realidad para que pensemos sobre ella, para que pensemos lo que hay detrás de ella, ¿no? Se diferencian los tutoriales en eso, aunque los tutoriales lo que hacen es banalizarlo, es que te integres, que que hacer una maleta, que es un acto extrañísimo, parezca una tontería, ¿no?
Pero fíjate, yo sí que te veo a ti, igual que te enganchaste al principio a ChatGPT y conversabas con él o con ella, y yo te veo enganchándote a tutoriales, yo que sé, el termostato, al que has hablado aquí, ¿no? ¿Cómo programar mi termostato? Pues esto te sale un señor de Murcia y te lo explica perfectamente en un vídeo, ¿eh? Claro, ahora sí, pero es que lo he descubierto estos días, cuando fui a buscar a las instrucciones para deshacer una maleta, que vaya por Dios, no hay ninguna, o sea que me he quedado colgado. O sea, hay instrucciones para quitar una alarma de una prenda que has robado, que en mi caso no la robé, la pagué, de un... Eso todavía está en de el un- aire, pero bueno. No, es verdad, es que no la quitaron por alguna razón y no sé, no pitó, falló algo, no hay. Que es dificilísimo y no hay instrucciones para deshacer una maleta. Claro, a mí, ¿tú te acuerdas de un número que hacía típico que eran como una especie de instrucciones para llenar un vaso? Sí, lo de la jarra del agua y el vaso de agua. Sí, Sí, pues era un poco un tutorial, ¿no? Sí, es Y además tenía mucha gracia porque lo hacían en francés. sí, es verdad, me acuerdo de aquello. Entonces, claro, ahora que estos días, digo, estos tutoriales tienen cierta gracia porque son muy banales, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algunos que llegan a tal grado de detalle en una tontería que ya se convierten en tutoriales cortazarianos, ¿no? Porque, por ejemplo, para hacer una maleta te dicen las instrucciones para doblar una camiseta. Bueno, pues, hombre, una camiseta no es tan difícil de doblar, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves ahí a una señora muy bien puesta y muy amable, dándote instrucciones para doblar una camiseta con todo detalle, llega un punto en el que se convierte ya en un tutorial cortazariano, ¿no? Por lo absurdo, por el grado de absurdo al que llega. A mí me De manera interesa cuando veo estos vídeos de tutoriales la personalidad del individuo. ¿De qué habla? Sí, porque ves que ha dedicado mucho tiempo a eso y mucho esfuerzo. Supongo que espera unos ingresos Sí. por número de clics o publicitarios, ¿no? Pero te hace pensar, o sea, ¿qué le ha llevado a especializarse en, yo qué sé, pues eso, en cómo programar este termostato, ¿no? O cómo hacer esta maleta. Claro, está muy bien eso. O sea, por ejemplo, estuve viendo un tutorial de cómo hacer una maleta que dura 12 minutos de una señora que no es ni joven ni mayor, así de una edad indefinida, muy bien arreglada, muy agradable, ¿no? Con una sonrisa todo el rato. Y entonces decía cómo doblar las camisetas, incluso decía cómo envolver, cómo tienes que poner la ropa sucia para distinguirla de la ropa limpia, ¿no? Y entonces llegó un momento, hacia el minuto 7 o así, que me dio un poco de miedo. Es decir, que parecía un corto de terror, ¿no? Porque claro, era como una loca explicándote cosas absolutamente banales, ¿no? Y dedicando mucho. Oye, por cierto, ahora que dices esto de ni joven ni mayor, que son edades indefinidas, ayer estuvo en el programa Jorge Sanz y usó una expresión que me encantó y pensé en ti. Cuando le estábamos preguntando por actores con los que él había trabajado, claro, él cómo empezó de niño, ha trabajado con actores muy mayores, y entonces dijo, es que yo soy de una generación anterior a la mía. Para decir que un poco sus parámetros son los de la generación que le precede, porque es la gente con la Sí. que ha crecido, ¿no? en el cine. Sí. Y es verdad que hay gente que es una generación anterior a la suya, ¿no? Que no- Bueno, yo mismo soy de una generación varias veces anteriores a la mía, en el sentido de que yo tengo dicho alguna vez de que yo vengo del siglo XIX. Y es que yo creo que en general cuanto más crees que te vas a parecer más a tus hijos que a tus padres, más te pareces a tus padres que a tus hijos, ¿no? Claro, pero sobre todo ya no solo por estas cuestiones de orden afectivo y sentimental, ¿no? E incluso biológico, sino porque las tecnologías avanzan a tal velocidad que bueno, que te van dejando fuera, quiero decir, o que te van dejando fuera o que te van extrañando de la realidad. Cuando yo digo que yo vengo del siglo XIX como la gente de mi generación, es porque nosotros hemos visto lavar a mano, hemos visto llegar el teléfono,
Hemos visto llegar a la televisión. Yo recuerdo cuando llegó el teléfono a casa, un día que llegué a casa del colegio y me dijo mi madre, tenemos teléfono. Y allí en el cuarto de estar, cuando había cuarto de estar, en una especie de altarcito, había que un objeto negro. Ya. En fin, que no se podía utilizar por otra parte porque era caro. Claro, O sea, tus padres, tú eres del 40 y pico, tus padres perfectamente podrían haber nacido en el 19. sí, no en el 19, pero muy a primeros del 20. Y claro, esto que hemos comentado tantas veces, alguien que se hubiera dormido en la Edad Media y se hubiera despertado en el siglo XIX, a lo mejor no notaría grandes cambios. Si se despierta en el 19, antes de la Revolución Industrial, no notaría grandes cambios. Pero claro, si mi padre, que se murió hace 30 años, se despertara ahora, vería un mundo que no tenía nada que ver. Fíjate que era muy aficionado a los aparatos y a las tecnologías, pero vería un mundo que no tenía nada que ver. Entonces, Bueno, claro, pero mira, ayer en la crónica de cierre de Enrique González, que era preciosa, decía una cosa, y es que se había molestado, se van a cumplir ahora 90 años del inicio de la Guerra Civil, ¿no? En el 18 de julio. Ha mirado las temperaturas que hacía en España ese julio del 36, cuando empezó la Guerra Civil, y la temperatura máxima en cualquier punto del país ese verano fue de 27 grados. joder, fíjate. Fíjate si el mundo ha cambiado. En cualquier punto del país. Y en Madrid estáis hoy a 40. Sí, sí, sí. Y aquí yo creo que vamos a llegar a 30, que es una temperatura, insoportable, combinada con la humedad. La gente dice, una semana antes de que llegara yo, hubo unas temperaturas muy altas aquí, y la gente dice que se asfixiaba, ¿no? Aquí al lado del mar siempre tienes la suerte, ¿no?, de que en la costa de que siempre hay un poco de brisa, pero en Oviedo, o sea, quiero decir que son temperaturas casi incompatibles con la vida tal como la hemos conocido. Oye, que antes nos hemos asomado a un lugar en el que se os decía o aprendíais a valorar la existencia en función del sufrimiento de otros. Yo no sé si el lugar que visitasteis será un lugar en el que echarán mano de algún tutorial, y la verdad es que lo dudo mucho, ¿no? Tú y Paqui os acercasteis hace unas semanas a un sitio donde nadie grita, algunos sí que lloran, y donde ese silencio te cuenta lo que realmente importa en la vida. Esto debe ser UCI. Luego cuando venga... No tiene pinta Hola. no tiene pinta de UCI. Este es tu despacho, Este es Silvia. mi despacho, sí. Y tú eres, identifícate, venga. Yo soy Silvia Belda Hofheinz. Ese es el segundo apellido. No se me ve rubia, 1,80 m, no. Soy la jefa de sección de la UCI pediátrica y de la urgencia pediátrica. Y entonces aquí ya hemos visto que es un pasillo lleno de como de boxes, ¿no? Y en cada espacio hay un niño, una niña, ¿no? Que son enfermos graves, claro. Tienen niños un poco de todo tipo. Hay niños que ingresan porque se intervienen de una cirugía compleja. De hecho, nosotros tenemos un programa bastante grande de cirugía cardíaca, pero también hay evidentemente niños que de repente enferman de una enfermedad aguda, grave y necesitan ingresar. Y luego, cada vez más en la medicina actual, tenemos una población bastante grande de niños con enfermedades crónicas, que antes no tenían posibilidad y ahora tienen unas supervivencias mucho más largas, pero también unas enfermedades complejas que hacen que su necesidad de ingreso sea mucho más frecuente, ¿no? También te tienen refieres a que periodos de antes a lo mejor gravedad. con esas enfermedades Se morían. fallecían antes, sí. Y ahora se convierte en una enfermedad crónica. en niños. ¿Y qué enfermedades son esas que han pasado de ser, en fin, muerte segura a enfermedades crónicas?
Bueno, hay de todo tipo, desde enfermedades neurológicas que sobreviven mucho más, enfermedades metabólicas, que se hace un diagnóstico también mucho más precoz, ¿no? Ahora hay muchos niños que se diagnostican nada más nacer. A nosotros, por ejemplo, tenemos muchos niños con cardiopatías congénitas muy graves que también tienen una supervivencia muchísimo mayor. Es una unidad súper delicada, ¿no? De hecho, a nosotros nos impresiona mucho venir aquí porque los niños siempre... Sí. Y claro, aquí tenéis también un trabajo con los niños, pero también un trabajo con las familias muy importante, ¿no? Para una familia siempre el ingreso en una unidad de cuidados intensivos de tu hijo pues es de los eventos, yo creo, más traumáticos y más difíciles. Y luego yo creo que hay una realidad social y es que vivimos muy de espaldas a la enfermedad y a la muerte, ¿no? Es una sociedad en la que queremos ser siempre jóvenes, la muerte se ha escondido en los hospitales y esto llevado al extremo que son los niños, que encima nos parece que va contra natura, ¿no? Pues es verdad que yo creo que evidentemente para las familias es un momento muy difícil. Y yo cada vez más creo que ahí la formación a veces no es tan profunda y parece que depende de las características de la persona y es importantísimo que nos formemos, que aprendamos y que sepamos que eso es una parte del proceso, ¿no? ¿Tú tienes hijos? Yo tengo 3 hijas, sí. ¿De qué edades? Pues ya son mayores, 21, 19 y 17. ¿Y has traído alguna vez? Sí, las he traído alguna vez. De hecho, cuando eran pequeñas venían todos los reyes que había fiesta y eran parte y han conocido a pacientes. Y de hecho en casa siempre se ha hablado con mucha naturalidad pues, de lo que es estar enfermo o de la muerte. Yo considero que eso lo facilita, no lo dificulta. Es que es curioso, porque ¿cómo entiendes la muerte cuando aún no has empezado a entender la vida? Cuando eres tan pequeño, ¿cómo se le explica, ¿no? Sí, bueno, hay cosas que evidentemente son madurativas, que luego cada niño es un mundo, igual que cada persona, ¿no? De lo que pueden entender, porque es verdad que un niño muy pequeño no entiende que eso sea irreversible y que sea para siempre, ¿no? No tiene ese concepto temporal. Pero yo creo que sí que entienden muchas cosas y de hecho muchas veces los niños sufren también por ver la pena de los padres. Aquí ocurre mucho a veces con los hermanos de enfermos muy graves o que están mucho tiempo ingresados, que evidentemente o enfermos oncológicos, que también tenemos que cuando un paciente ha fallecido, a veces los padres nos piden, ¿no? Que acompañemos a esos hermanos a despedirse y creo que evidentemente muy adaptado al momento y a la persona, que cada uno somos, ¿no? De una manera, pero creo que ahí se puede facilitar y ayudar mucho también. Me estaba fijando en la cinta en la que lleva colgada su identificación, que es una cinta muy infantil, muy del Principito. Claro. A ver, aquí trabajamos en una unidad de pediatría, entonces también mucha enfermería lleva pijamas más amables o en Navidad pues todos nos ponemos pijamas de dibujitos, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo que se ha hecho también en este hospital de que esté muy centrado en el paciente y en las familias. Entonces, pues no tienes que estar a lo mejor con un bebé que llora cuando le toque llorar, ¿no? Que aquí lloran normalmente cuando no están tan mal porque no tienen un respirador, pero si lloran casi ya se va a la planta, ¿no? Pero que yo creo que eso es importante, el confort, y luego están, pues cuando uno cierra la puerta está mucho mejor insonorizado, tiene todo luz natural para que el paciente esté cómodo dentro de lo que es estar aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿nos lo enseñas? Claro. ¿Puede, Juanjo, que una UCI pediátrica sea uno de los lugares más tristes del mundo? No exactamente triste, ¿no? Es incorrecta, ¿no? Porque en la misma construcción UCI pediátrica, siendo gramaticalmente correcta, siente uno que es un disparate, ¿no? Como si fuera una contradicción en los términos, ¿no? Como, yo qué sé, como decir cementerio infantil, yo qué sé. O sea, es una de esas construcciones en las que el adjetivo desmiente al sustantivo, ¿no? Hay palabras reservadas para los adultos, yo que sé, hipoteca o divorcio o jubilación. Sería inconcebible decir que un banco hiciera anuncio diciendo que había abierto hipotecas especiales para niños, ¿no? Pues igual, UCI infantil
pues yo qué sé, rompe un pacto emocional, ¿no? No debería existir. Un niño o una niña conectados a un respirador parece que rompen las reglas del universo, pero bueno, es así, vivimos como si efectivamente tuviéramos un pacto con la vida, ¿no? Que respeta a la infancia, porque la infancia ya es de por sí muy frágil, no necesita que le añadas la enfermedad. De manera que fuimos allí, yo creo, Paqui y yo, con mucha prevención. Yo creo que no fuimos con valentía, que fuimos con miedo, porque es el miedo que nos producía ver algo que no debería existir y al mismo tiempo mostrar algo que existe y que es bueno que la gente sepa que existe, ¿no? Que no existen muchas. Esta que habéis visitado es la UCI del Hospital 12 de Octubre en Madrid, especial por ser pediátrica, pero una de las pocas que hay, creo. Pues yo casi te diría que por fortuna, porque eso significa efectivamente que no es normal que los niños enfermen, es normal que los mayores enfermen, ¿no? De hecho, en esta UBI normalmente siempre había, creo que 3 o 4 habitaciones o boxes o como quieras llamar, vacíos, ¿no? Y eso que aquí venía gente también de fuera de Madrid, ¿no? O sea que sí, que por fortuna no hay muchas, pero afortunadamente eso significa que hay una población sana y que lo excepcional es, así como en la vejez, lo normal es la enfermedad crónica, no, por ejemplo, en la infancia, pues no. Ahora, eso sí, se han convertido muchas enfermedades que antes eran mortales en crónicas, ¿no? Ya sabes que la definición de enfermedad crónica es aquella enfermedad que te mueres con ella, pero no de ella. Sí, sí, sí. Oye, pero no os daba la sensación de estar en un sitio y ver unas paredes, digamos, que habrán visto una cantidad de dolor, porque el dolor de unos padres viendo sufrir, en algunos casos casi viendo morir a un hijo, es brutal. Sí, es que la impresión que tenía yo era la de estar ante algo muy sagrado. Ante algo sagrado, en el sentido más profundo del término, ¿no? Es decir, aquello que una comunidad o un individuo considera digno de un respeto especial o de un significado trascendente, ¿no? Porque allí, por ejemplo, el tiempo, allí dejaba de funcionar. O sea, el tiempo tal como concebimos, entrabas allí y dejaba de funcionar. Allí había una especie, en lugar de tiempo, yo no sé, había una especie de destiempo, ¿no? Es como si se intentara que aquellos niños o niñas regresaran a la situación anterior a la enfermedad, ¿no? Incluso te cruzabas a veces con algún familiar o familiares tienen allí una especie de salita de estar, un sitio donde estar, donde descansar, pasan mucho tiempo en la habitación con el hijo o la hija, pero luego tienen espacios también, bueno, pues para tomar un café y tal. Y tú notabas que esas personas estaban fuera del tiempo tal como se concibe fuera. Y esto era también muy impresionante, ¿no? El silencio de ellos, la actitud de respeto de ellos, ¿no? Y incluso cuando hablabas con Silvia, ¿no? O veías a las enfermeras y tal, tú pensabas que esas personas vivían allí, o sea, no que tenían un horario de trabajo, ¿no? Sino que su actividad era tan especial que nosotros nos iríamos, ellas se quedarían allí y no tendrían un horario de salida, ¿no? Yeah. Sino que vivirían allí. Es decir, como si eso fuera una burbuja separada absolutamente de la realidad, con unas normas propias, con unas reglas propias, pero en las que la gente que estaba allí, porque en el centro, digamos, del gran pasillo donde están las habitaciones, ahí está, digamos, la unidad de enfermería, que está todo monitorizado, tienen, en fin, monitores con cada habitación, y ves allí a las enfermeras trabajando y tal, y tú piensas que no se mueven de allí nunca, ¿no? Que son personas que están allí siempre. En fin, allí todo
rompen las reglas. Porque allí, quiero decir, un análisis que mejora un poco es más importante que lo que significa una boda fuera, ¿no? Una Claro. boda que es pues allí de repente, o un niño que llora, por ejemplo, ¿no? Decía Silvia, un niño que llora casi hay que llevarlo a la planta porque está bien, porque lo normal es en silencio. Tú Claro. pasas por allí, ves los cuerpos, pero los cuerpos están generalmente inmóviles, conectados a una serie de tubos, y el llanto es una cosa saludable, Es una ¿no? buena noticia, entonces. Es decir, que acontecimientos en apariencia mínimos, que caben en un monitor, tienen, para bien o para mal, una importancia que relativiza todo. Luego tú sales de allí y las preocupaciones que tienes en la vida, o una migraña que tienes ese día y tal, todo lo relativizas porque vienes de un sitio donde una migraña es una tontería, ¿no? Bien, vamos a escuchar. Yo te digo que me impresiona un poco esto. Normal, quiero decir. Yo creo que eso es bueno, que nos impresione, porque es que al final los niños pues están enfermos. Bueno, esta es la unidad, ahí en medio veis el control de enfermería y detrás están nuestras salas de trabajo. Claro, y aquí, mira, Juanjo, ya de fondo encontramos a un buen paciente porque está llorando. Claro, ¿ves? Este es un box que ahora mismo no está ocupado. Son muy grandes, Y aquí veis, claro, eso es la cama del acompañante y además de esa cama hay un sillón que también se extiende. Los padres pueden estar 24 horas al día y en principio prácticamente acompañando a su hijo en todo. De hecho, muchas veces cuando hay que hacerle alguna técnica, salvo que haya que montar un quirófano estéril, que a veces lo hacemos también aquí. En el mismo box. Sí, hay cosas que se operan aquí porque es mejor para el paciente. La ventana da a la terraza esa común. ¿Podemos entrar? Sí, podéis entrar y verlo, que aquí no hay ningún paciente. Luego, evidentemente, esta es toda nuestra parte tecnológica, ¿no? Que está el arco. Pues, Está la cama, es que es una cama de hospital, pero luego tiene ese arco Sí. lleno de aparatos para nosotros indescifrables, aunque después de los reportajes que hemos hecho en hospitales un poco conocidos, sí, ¿no? Sí, bueno, es que como muchos móviles parecen. Esos son bombas de infusión, ¿no? De medicamentos, porque sí que hay niños que necesitan mucha infusión continua cuando están muy graves, pues de todo, analgesia, drogas, inotropas, bueno, en fin, y son muchas veces bombas que tienen que ir de manera continua. Y luego tiene una decoración, bueno, que va con un proyecto de decoración de todo el hospital. Aquí nos han tocado como las onomatopeyas, entonces son casi todos son animalitos con sonidos. Gato, ¿no? miau, Está miau, la abejita. Justo, está todo dedicado un poco a la cultura, que está aparte del bloque E, está muy dedicado a la literatura y en particular en la parte pediátrica, pues más a los cuentos, etcétera. Claro, el pasillo es muy ancho para que quepan todos los carriles, porque hay mucho tráfico aquí. Bueno, y porque a veces va el paciente, veis la cama, pero por ejemplo cuando venimos con un transporte en ECMO, pues viene la camilla, viene la ECMO, viene el respirador, viene un montón de gente, entonces el pasillo tiene que ser muy ancho, abultamos mucho y tiene que ser muy maniobrable. ¿Cuántos boxes hay? Hay 21 boxes, pero normalmente tenemos habilitados 16. Estas son las zonas de trabajo detrás del control, las adjuntas y los residentes que están pasando visita y viendo a los pacientes. Sí, estamos ante un mostrador muy largo para aquí, ¿no? Con monitores de televisión y claro, todas las unidades están monitorizadas. Sí, esto está también todo informatizado, entonces ahí por ejemplo en uno de los monitores veis una gráfica de un paciente, que ahí la enfermera va poniendo los constantes y nosotros lo podemos ver, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas evidentemente que hay que hacer a pie de cama y nosotros los intensivistas somos muy del pie de cama, pero también hay momentos que el paciente puede estar más tranquilo y podemos trabajar fuera. Y aquí están atendiendo. Aquí a un están niño. atendiendo, sí. ¿Es el bebé que está llorando? Es el bebé que está llorando, sí. Son bebés, hemos visto dos bebés mucho. Sí, Ojo, es hay que los de- bebés impresionan más. Claro. Atendemos de 0 a 16, normalmente es la etapa pediátrica, aunque ya os digo que luego hay algún paciente
crónico que a veces... Una cuna. Justo, sí, Esa eso es una cuna térmica. Es una cuna térmica. Claro, aquí necesitamos, cuando los pacientes están muy graves, necesitamos accesibilidad. Están sin ropita, con el pañal cuando son bebés y para que los veamos muy bien, ¿no? Y al final son pacientes muy graves y tenemos que estar, aparte de viendo los monitores todo el rato, pues teniendo un acceso y una visión del paciente continua. En cada habitación de estas, la vida está pendiente de un hilo, literalmente. ¿eh? Sí. ¿Ves? Aquí otro Mira, bebé. otro bebé que Le está dando el pecho la está dando madre. el pecho a la madre, sí. ¿Veis? Aquí hay una paciente en ECMO. Una paciente en ECMO. Sí, el ECMO, la ECMO es una máquina que suple temporalmente las funciones de corazón y pulmones y que ponemos cuando el resto del tratamiento no está dando el resultado suficiente y pensamos que las posibilidades de que fallezcan son muy altas, ¿no? De hecho, es una paciente que también hemos ido a buscar, ¿no?, a otra comunidad porque estaba en un centro donde no tienen esta técnica y entonces nosotros nos trasladamos a donde está el paciente. Es una pequeña intervención quirúrgica para colocarle la máquina, lo estabilizamos y lo traemos aquí, ¿no? Tendrá 10 o 12 años esta cría. Sí, tiene 10 años. Pobre. Tiene 10 años. Está tranquilita, está... Sí. ECMO son las siglas de oxigenación por membrana extracorpórea, en inglés. Y lo que hace es se pone una cánula en un gran vaso, se saca sangre del lado derecho del corazón, se pasa a una bomba que la propulsa y hace como de corazón artificial, luego a un oxigenador y cuando es solo lo que fracasa los pulmones, como en el caso de esta niña, se vuelve a devolver al lado derecho del corazón y entonces el corazón mantiene su función pero lleva a los pulmones ya sangre que se ha oxigenado fuera. ¿Y esta niña que está? ¿Espera a lo mejor de un trasplante? O... No, esta niña esperamos que se recupere. Se recupera y Ha vuelve hecho a un casa. fracaso pulmonar y nuestra intención se puso la máquina, en un momento se habían roto los pulmones, tenía también mucha fuga aérea y entonces con la máquina nos permite bajarle muchísimo el respirador o incluso quitárselo y dejarlo en reposo para que eso cicatrice. Y con esta niña yo espero que sí. Siempre luego hasta que uno no acaba, pero ya está mucho mejor. O sea que esta niña se canuló el miércoles pasado en Galicia. O sea que muy lejos, sí. Eso es el transporte más largo que nos puede tocar. Se hace por helicóptero. Pues lo hicimos en ambulancia. Lo ideal cuando son tantos kilómetros es hasta en avión. ¿Qué Pero significa aislamiento inverso? aislamiento inverso es un paciente que tiene una inmunodeficiencia o una enfermedad oncológica en este caso y que entonces hay que tener cuidado de no traerle nosotros nada porque tiene las defensas muy bajas. Hay muchos enfermos juntos, entonces hay que ser súper escrupuloso con eso, ¿no? Hemos visto mucho bebé, ¿eh? Ahí hay otro. Sí, impresiona Y mucho. luego para que veáis, por ejemplo, que es muy multidisciplinar, por ejemplo, Sergio es el fisioterapeuta. Y, Secuelas físicas. claro, sí, ahora se habla mucho en adultos y en niños del síndrome post-UCI, ¿no? Tú estás sedado, sin moverte, con un respirador, tiene consecuencias. Y, bueno, desde, por ejemplo, ayudarles luego a volver a comer, hay niños que les cuesta tragar y hay una valoración también de las necesidades psicológicas, ¿no? Que eso, bueno, siempre nos gustaría tener psicólogo propio, pero desde luego se valora... No tenéis psicólogo propio. No, bien, trabajamos con psicólogo, pero no es exclusivo de la UBI, ¿no? Eso es algo que nos gustaría tener en algún momento. Joder, guapo, qué mal cuerpo. Ya, Y estaba pensando bueno. en esto que decía Silvia al final, ¿no? El psicólogo. Yo estaba pensando que le cuentas, porque esto habrá libros enteros dedicados a esto, ¿no? Que le cuentas a un niño al que le está pasando esto, ¿no? Ya, ¿Qué parte de no, verdad le no. dices, ¿no? Lo viven de un modo que, claro, nosotros proyectamos nuestras vivencias, pero lo viven de un modo completamente diferente, ¿no? En fin, no sabemos lo que pasa por su cabeza. Los psicólogos o las psicólogas lo sabrán, ¿no? Lo asombroso yo creo que pone mal cuerpo, pero al mismo tiempo da mucha esperanza. Primero porque esto es sanidad pública, ¿no? Con una tecnología
punta porque cada cama era como un exoesqueleto, no te puedes imaginar la cantidad de tecnología que había en uno solo de los boxes, ¿no? Y entonces también saber que vivimos en una sociedad que es capaz de tratar a un niño, a una niña como algo sagrado, es decir, porque están ahí, no se les podía haber dejado a su suerte, a que la enfermedad acabara con él, y sin embargo os estamos tratando como algo sagrado. Y eso a mí me parece, joder, que dice mucho de nosotros. Estamos siempre criticándonos con muchas razones, pero de repente visitas un sitio de estos, dices, coño, pues esto Hay está bien, humanidad, sí, sí. porque tratamos lo sagrado como sagrado. Fíjate que al salir del hospital, yo le dije a Paqui, Paqui, no nos hemos atrevido a lo mejor no nos habrían dejado, a decir, vamos a entrar, porque lo veíamos todo desde el pasillo, desde fuera, ¿no? Porque cuando las habitaciones estaban abiertas, estaban trabajando, ¿no? Y no nos hemos atrevido a entrar en una habitación y hablar con uno de los... Pero luego pensé, pues si es que lo hicimos bien, porque tratamos el asunto como un asunto sagrado. Haber irrumpido en esa intimidad o haber abordado a uno de los familiares, de los padres o de las madres que ven por allí, yo creo que habría sido feo, ¿no? Y entonces luego pensé, o sea, al principio dije, joder, qué mal lo hemos hecho, que no nos hemos atrevido a hacer, pero luego pensando dije, no, yo creo que en un mundo donde no se ponen límites, donde precisamente lo periodístico se identifica muchas veces con lo escandaloso, con transgredir una frontera, ¿no? Con traspasar, con violar un límite, ¿no? Nosotros no nos atrevimos a hacerlo y creo que lo hicimos por cobardía, pero que estuvo bien hecho. Sí, que quedó como un ejercicio de respeto. Vamos a seguir, mira. ¿Los niños suelen estar conscientes? Depende de la gravedad. Normalmente cuanto más graves están sedados o incluso relajados, que es que no se pueden mover. Pero bueno, hay muchos niños que están conscientes, ¿no? Y niños, ahora por ejemplo, parte de los bebés que veíais, que hay alguno que tiene infección respiratoria un poco más grave y tienen dispositivos nasales y están despiertos en brazos de la madre, ¿no? Aquí está nuestra secretaría y aquí al lado hay una sala para los padres. Como de descanso, ¿no? Sí, es para poder comer, tienen ahí unas taquillas, unas mesas y pueden estar aquí. Sí, pueden relajarse aquí un poco Sí. y además contactar con otros padres también. Sí. Tenemos un proyecto muy bonito, que es una cátedra de la Universidad Rey Juan Carlos, con doc de perro, y como doctor con doctor, y vienen con perros de terapia. Esto se lleva haciendo bastante tiempo, vienen también una vez en semana. Y a veces hay niños ahí, ¿no? Que algún padre ha preguntado, oye, ¿cómo entra aquí un perro? Son perros súper entrenados, pero es una cosa maravillosa, porque yo creo que hablábamos sobre todo de los crónicos, el pobre agudo a veces le viene fenomenal también, pero el niño que vive aquí, evidentemente... Una fiesta. Y aquí, ¿quién cuida a los que cuidan? O sea, los profesionales. Yo creo que eso es una asignatura pendiente en general, ¿no? Y luego que muchas veces no tenemos ninguna formación. Y entonces muchas veces aprendes ensayo-error. Y estos son servicios además muy demandantes, las unidades de cuidados intensivos, porque evidentemente aquí hay veces que el paciente está en riesgo de vida de un momento a otro y uno tiene que hacer muchas cosas en muy poco tiempo con un nivel de estrés muy alto, ¿no? Entonces yo creo que eso ojalá en un futuro esté mejor atendido. Claro, porque tú con tantos años aquí has perdido muchos pacientes, me imagino. Sí, Niños, claro. tu actitud las primeras veces es muy diferente. Creo que he ido aprendiendo a hacerlo mejor y también he ido aprendiendo a respetar mis propias emociones, que creo que es algo que se habla muy poco en la medicina. He aprendido mucho más a mirarme. ¿No? Sí, más que protegerme, que creo que... Bueno, yo muchas veces me siento, y hay cosas que la gente dice de no se puede ir a un funeral, no se puede dar el móvil. Hay un montón de pacientes que han tenido mi móvil, no me arrepiento de nada, porque se da la relación, ellos lo saben usar y yo lo sé usar, y si no, pues no lo cojo. O sea que, y no tengo, o sea, creo que más que protegerme es a darme cuenta de que a lo mejor hay momentos en los que necesito también poner el foco en mí y cuidarme, ¿no? ¿A los niños se les habla de la muerte aquí?
Desde luego tienen ellos que querer y las familias. Yo creo que es una cosa que en el acompañamiento a la muerte lo que intentamos siempre es abrir puertas de posibilidades, pero creo que hay tantas maneras de morirse como personas. Y luego la individualidad, ¿no? Igual que en adultos hay gente que no quiere saber que se muere y se tiene que respetar, pues yo creo que aquí también. Yo muchas veces intento abrir la puerta a que se haga con naturalidad, ¿no? Porque me parece terrible que a veces ocurre en pediatría que el niño por proteger a los padres y los padres por proteger al niño al final se está en una cárcel del silencio. Y creo que el compartir las cosas de la vida es mejor. Y creo que además las diferencias culturales, no hay mucho bien intencionado que piensa que la mejor manera de morir es la que concibe él estando sano. Que encima, cuidado, porque yo puedo creer que me quiero despedir de todo el mundo y a lo mejor mañana estoy muy enferma y ya no, claro, ya no me hace tanta gracia, ¿no? Entonces, yo he aprendido en mi profesión y también en mi vida personal, con algún acompañamiento de algún buen amigo, que el que manda ahí es el paciente. O yo no rehuyo ninguna. A mí si me hacen una pregunta, evidentemente se la voy a contestar al niño. Pero creo que la parte humana de esta profesión creo que hay que enseñarla más, entrenarla más y disfrutarla más, porque al final de mí los pacientes que se acuerdan de si he sido maja. Bueno, por ejemplo, la gente que limpia aquí es parte también y muchas veces tienen una relación con las familias maravillosa. O sea, la multidisciplinaria. Sí, porque están muy cerca. Igual que la enfermería que está súper a pie de cama o las TCAEs. Y entonces muchísimas veces hay familias que las adoran. O sea, que aquí somos una red. Aquí te están poniendo por las nubes. Me saca los colores. ¿Tú llevas mucho tiempo trabajando por aquí en la UCI? Unidad, en la UBI llevo un año. Bueno, un año de puesto fijo, porque yo he estado 12 años de noche, que había que estar viniendo a la UBI, y en total llevo 25 años. Y claro, al final es inevitable, trabajas con los niños y... Pues sí, Yolanda. ¿Y te saben los nombres de todos estos bebés que hay por aquí? De los que llevan algún tiempo más, sí, claro. Y algunos son residentes que vienen. Y vienes y los recibes, pero bueno, otra vez aquí. La verdad que le viene bien y son muy cariñosos. O sea, ahora mismo, por ejemplo, tenemos al más antiguo, Alejandro, y siempre que entro le digo, tú eres mi preferido de la UBI. Y me lanza besos. Cuando paso me lanza besos y se me caen los pantalones. Me derrito con Alejandro. Y pues claro, al final es inevitable hacer empatía con ellos y con los padres. Y luego hay veces que también pasamos situaciones un poco feas. Aquí la vida y la muerte están presentes todos los días. Sí, mira, la niña de estos papás que han ingresado y que la han operado, la niña dice, ¿cuánto se acuerda de ti la niña? Dice, mi amiga era la que limpiaba, que tenía el pelo corto. Digo, mañana ya cuando esté despierta la recibiré, que hoy tiene un mal día. Se tiene que despertar de la anestesia hasta que se ubica. Digo, yo mañana entro y la recibo como a ella la mola, la verdad. Well, I knew what I didn't want to know, and I saw. Pues qué triste todo, Juanjo, pero qué bonito es asomarse a lugares a los que nunca vamos los medios de comunicación a escuchar que esta gente existe, ¿eh? y que estos sitios están ahí y que, como dices tú, los hemos construido nosotros, los humanos, ¿no? Que también somos capaces de mucho. Yo creo que te ha quedado una mañana fantástica para irte a dar un paseo cerca del mar. Sí, me voy a dar un paseo ahora que todavía la temperatura todavía se puede aguantar, sobre todo con la brisa. Ahora mismo me voy a caminar un poco. Oye, seguro que pagaste la chaqueta de chándal que te llevaste del Corte Inglés, ¿no? No, seguro, fue un fallo del sistema. Sí, sí. Porque yo salí y aquello no pitó, fue un fallo del sistema. Pero sabes que en tu búsqueda, en tu historial de búsquedas del navegador, ahora va a figurar cómo quitar el antirrobo de una chaqueta que me he llevado del Corte Inglés. Bueno, pues fíjate, eso seguramente no lo había pensado. Eso va a quedar ahí, sí, sí. Y el algoritmo lo sabe. El algoritmo lo sabe. El algoritmo lo sabe y lo tiene en cuenta. Cuídate, Juanjo, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo. When I'm gone, when I'm gone, well, in this life you must find Yo le digo mucho a los resis, mira, es que triunfar en esta profesión es muy fácil, porque el paciente lo está pasando tan mal
que a poco que seas simpático, te va a querer, y luego evidentemente no es el 100%, pero eso no nos pasa que vas al médico y siempre estás vulnerable, el que es simpático. Yo siempre os digo, prefiero un médico malo y simpático que uno bueno y antipático. Lo ideal es que sean las Bueno, dos. eso digo yo, no sé. Lo ideal son las dos cosas, pero yo si me das a elegir... Es que hay cada, ¿no? Como cuando dicen, es un cirujano que tiene unas manos buenísimas, pero hablar, digo, ya, pues ya no es tan bueno, porque es que trabajamos, si no te gusta la gente, esta es mala profesión. ¿Mala profesión? Yo esto lo tengo clarísimo, eso. Pero que te cure. To where you were before. 'Cause this life is as fragile as a dream, and nothing's ever really as it seems. As it seems. As it seems. As it seems. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.